como el de una ráfaga de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Séptima Iglesia, esto es palabra de Dios para ti, para mí, el día de hoy. Déjame comenzar con una pregunta que quizás a los hombres nos llama particularmente la atención. ¿Cuál o cuáles han sido las mayores misiones que la humanidad ha logrado y cómo la han llevado a buen puerto? ¿Cómo lo han logrado? Misiones en el ámbito espacial, en el ámbito militar, en el ámbito científico. ¿Cuáles han sido los grandes logros de la humanidad? Quizás tú dices rápidamente, oye, la mayor misión que se ha llevado a cabo en esta vida fue el día D. ¿Ubica usted el día D? O la operación Overlord, que es considerada la mayor operación de asalto anfibio en la historia de la humanidad. Y es importante y es recordado porque fue el punto de inflexión en el cual Europa podía ser finalmente librado de las garras oscuras del nazismo. Quizás tú dices, oye, hay una misión más importante que esa para la historia de la humanidad. Es el programa Apolo, que marcó el primer alunizaje en la historia y se coronó por poner a Neil Armstrong como el primer hombre en pisar la luna en el año 1969. Una misión increíble que avanzó a la humanidad, que le hizo soñar con cosas nunca antes vistas. Misiones sorprendentes. ¿Y cómo se llevan a cabo? Con esfuerzo, con estudio, con programas, con ensayo y error, con capacitación psicológica, teórica. Queridos hermanos, la verdad es que ninguna de estas misiones es la más grande que el mundo ha conocido. La misión más grande a la cual podemos aspirar y conocer se encuentra aún en marcha, pero ya está garantizada. Y es una misión que no nace de los hombres, sino de Dios mismo. Es el plan de Dios para restaurar definitivamente todo el cosmos. Es la misión de Dios. Y nosotros como iglesia somos invitados a participar en ella. ¿Por qué esta es la mayor misión? Porque es inmensa, querido hermano. ¿Te has puesto a pensar en lo inmensa que es la Gran Comisión? Según la casa de estudios Joshua Project, hay aproximadamente 8,17 billones de personas en el mundo. De esa cantidad, 3,59 billones, o aproximadamente un 44% del mundo, no conoce a Jesús. Y hay grupos que nunca en su vida han escuchado el mensaje del Evangelio. Una misión tremenda, vasta, difícil. ¿Cómo vamos a llegar a este 44% del mundo? Y no basta tan solamente con mirar el contexto global, sino también local. Según el censo de 2024, en la comuna de La Florida, donde está nuestra iglesia, nuestra parroquia, hay más de 117,000 personas que no conocen el Evangelio. ¿Cómo vamos a lograr esta tremenda misión? Quizás tú piensas la iglesia tiene que ponerse más las pilas. Tenemos que empezar a concientizar más en torno a la misión. Eso se hace, eso es válido. Quizás tú piensas tenemos que organizarnos mejor, trabajar en conjunto, hacer redes, impulsar esto. Quizás tú piensas que necesitamos más preparación, más proactividad para cumplir esta gran misión. Y todas esas cosas son necesarias, pero no son lo fundamental. ¿Sabes qué es lo que necesitamos para participar fielmente en el cumplimiento de la gran comisión? Al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, porque es solamente Él el que nos vivifica como iglesia, el que nos empodera como iglesia, el que nos capacita para participar en la misión de Dios. Y es eso lo que celebramos en Pentecostés. Que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Y es en eso que vamos a estar meditando el día de hoy. Vamos a ver 3 razones por las cuales necesitamos apropiarnos del Pentecostés para el cumplimiento de la misión. Si alguien me puede ayudar en pasar la diapositiva al ciberespacio, abandonaron todos los chicos de audiovisual.
Josué queda siempre, Josué salvándome. Muy bien. Vamos a ver 3 razones por las cuales necesitamos apropiarnos del Pentecostés. Ahí está. Primero, porque el Espíritu vivifica a la iglesia en el cumplimiento de la misión, la empodera y la capacita. Así que comencemos con lo primero. El Espíritu Santo vivifica a la iglesia. Versículos 1 al 2. Veamos en cómo Lucas empieza este texto. Y nos da primero información acerca de la circunstancia, acerca del contexto en el cual este Espíritu vivificador es derramado sobre la iglesia. Hechos 2 nos dice primero que esto ocurrió o se cumplió. Es muy interesante eso, porque apunta a un cumplimiento profético del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió? ¿En qué día? En el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés, querido hermano? Era una festividad judía, una de las 3 grandes festividades de peregrinaje en el pueblo de Israel. Y esta fiesta también era conocida como la festividad de las semanas. ¿Por qué? Porque Pentecostés significa 5 semanas. Porque era celebrada 50 días luego del sábado de Pascua. ¿Sí? Entonces es en este día que muchos israelitas e incluso gentiles visitaban Jerusalén para presentar ofrendas, para presentar primicias y agradecer a Dios por la cosecha. ¿Sí? Una festividad ligada al mundo de la agricultura. Pero también había otro aspecto que se recordaba y se celebraba en Pentecostés, y era la entrega de Dios de la ley para el pueblo de Israel. Se recordaba a Moisés, se recordaba el monte Sinaí, en el cual Dios hace un pacto y entrega la ley al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque según algunos cálculos de algunos antiguos rabinos, el momento en el cual Moisés daba la ley caía justamente en lo que después iba a ser reconocido como el día de Pentecostés. ¿Ya? Entonces esta festividad tenía este doble foco: agradecer a Dios por las cosechas, pero también recordar el monte Sinaí. Y esto va a ser muy importante, porque vamos a ver algunos paralelos entre Moisés en el Sinaí y el Espíritu Santo y Pentecostés. Y además de esto, además de este día que se nos presenta, también se nos dice los personajes de esta historia y el lugar en el cual esto transcurre. El versículo 1 nos dice que todos estaban juntos en el mismo lugar. Esto probablemente hacía referencia a los 120, que el mismo Lucas nos menciona anteriormente, que estaban reunidos en el momento en el que Cristo asciende. Y es probable, dicen los estudiosos, que ellos estaban en una casa que debía haber sido muy grande y cerca del templo, para que cupieran 120 personas y posteriormente se pudiera predicar a más de 3.000 personas. ¿No? Entonces estaban en un lugar grande, y ¿qué es lo que estaban haciendo probablemente? Orando y esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús acerca del Espíritu Santo. Y es en esto fascinante, en este lugar lleno de creyentes, orando, buscando al Señor, esperando el cumplimiento de las promesas, que algo increíble sucede en el versículo 2. Sumérjase conmigo ahí en imaginar lo que este texto está narrando, ¿sí? El versículo 2 nos dice que de repente, o sea, de improviso, esta palabra era usada para las tormentas que nadie era capaz de prever. Una tormenta que llega de la nada, vino desde el cielo, o sea, por intervención divina, tal como Cristo había ascendido al cielo. Ahora de este mismo cielo vino un ruido fuerte, como una corriente, una propulsión, una ráfaga, nos dice el original griego, de viento violento, viento potente, que llena toda esta casa donde ellos estaban. Imagínate, querido hermano, ese contexto sobrenatural, sorprendente. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa este viento? ¿Qué significó para estos creyentes y qué significa para nosotros? El viento, querido hermano, es una figura común en la Biblia para hacer referencia a la gloria y a la grandeza de Dios. Fíjate, en Éxodo 19, o sea, en el monte Sinaí, dijimos que íbamos a hacer hartas comparaciones. Leemos que había la nube de la gloria de Dios que estaba presente en el Sinaí. Que más adelante se nos dice que esta nube con tormenta, con viento, iba a cubrir el tabernáculo, iba a cubrir el templo. Y de esa misma manera, ahora esta nube, este viento
que habla de la grandeza y la gloria de Dios, estaba llenando la casa donde estaban reunidas estas 120 personas. Entonces, ¿por qué viento? Antes de que se derramara el Espíritu, por la gloria de Dios. Pero también hay otra razón, que quizás es la más probable, de por qué el viento marca la llegada del Espíritu Santo. Y es por la siguiente. El vocabulario en este texto parece indicar que se está haciendo referencia al aliento de vida que es narrado en el Génesis. Y este aliento de vida se transforma en una esperanza para el pueblo de Israel, en que un día iban a ser vivificados, que sus huesos secos iban a ser juntados por el Espíritu, iban a vivir nuevamente. Vida espiritual, vitalidad, fortaleza, ánimo. Eso es narrado en Ezequiel 37, ¿cierto? En la visión del valle de los huesos secos. Y es en este sentido que Lucas usa esta imagen del viento. El texto parece indicar que el aliento de vida potente estaba por llenar de vitalidad y de ánimo a la iglesia para despertarlos, para impulsarlos y para dirigirlos al cumplimiento de la gran comisión. El Espíritu vivifica a la iglesia porque es aliento de vida. Queridos hermanos, la verdad es que aunque no nos visite una nube con viento en este templo acá en la comuna de La Florida, esto es una verdad para nosotros también el día de hoy. Nosotros como cristianos confesionales confesamos junto a la cristiandad de todos los siglos, junto al credo de Nicea, que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Señor y dador de la vida que procede del Padre y del Hijo. La vida espiritual en primer lugar, si es que tú estás con vida el día de hoy, es porque el Espíritu Santo te la dio. Y si tú estás fervoroso por servir al Señor, es porque el Espíritu te avivó. Toda vida proviene de Él. ¿Y sabes qué es lo que esto significa, querido hermano? Que el día de hoy nuestra iglesia puede tener vitalidad. Nuestra iglesia puede tener energía para la misión el día de hoy. Nuestra iglesia puede ser activa. Porque el Espíritu de vida está en nosotros. Está en la séptima iglesia. Querido hermano, una iglesia que no tiene al Espíritu es como Sardis. ¿Recuerda a Sardis? Esa iglesia a la cual le llega una carta que es narrado en el libro de Apocalipsis. Y se le dice lo siguiente a Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerta. No tienen al Espíritu. Podían hablar como cristianos, podían lucir como cristianos, pero no tenían la obra vivificadora del Espíritu Santo. Y eso sucede en iglesia el día de hoy. Que no sea nuestro caso, queridos hermanos. Somos portadores del Espíritu y podemos tener vida y ser avivados y vivificados en Él. Frente a los grandes desafíos que tenemos por delante, 117,000 personas en la comuna de La Florida, esta tremenda misión de Dios, no te llenes de ansiedad. Depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la vitalidad, la fortaleza necesaria para predicar el Evangelio. Y eso es lo que sucede en Pentecostés. No sé si usted ha escuchado ahí en redes sociales a algunos pastores, líderes del mundo evangélico, que ellos hablan y dicen, Señor, envía otro Pentecostés. ¿Lo he escuchado? Envía otro Pentecostés. Señor, queremos otro avivamiento. Como si no tuviéramos el Espíritu Santo en medio nuestro. La verdad es que el Espíritu mora en nosotros. Y esto es reflejado en Pentecostés. Y ya tenemos la vida necesaria para hacer misión. No necesitamos otro Pentecostés. Nos basta el de la Biblia. Y no dependemos de avivamientos, porque el Espíritu ya está en medio nuestro. Querido, tienes todo lo necesario para predicar el Evangelio, porque tienes al Espíritu que es el Señor y dador de la vida. Sin embargo, necesitamos apropiarnos del mensaje de Pentecostés y del Espíritu de Pentecostés, porque también este empodera a la iglesia. Versículo 3. El Espíritu empodera a la iglesia. Lo que Lucas sigue contando es que luego de que este viento poderoso llenara la casa, se le aparecieron lenguas que eran como o similares al fuego. Y estas se repartieron o se dividieron y el Espíritu se posó. Ahí cambia el tiempo verbal, pasa al singular. Se posó, o sea, el Espíritu, sobre cada una
de estas personas que estaban en aquella casa. ¿Qué significa esta imagen, querido hermano? ¿Lenguas de fuego? Eso no es común en la actualidad, ¿eh? A no ser cuando alguien se enoja y empieza ahí a... Ahí yo veo que sale humo, sale un poquito de fuego de algunas lenguas. Sin embargo, ¿qué es lo que está queriendo decir este texto? Las lenguas, queridos hermanos, hacen referencia a lo que vamos a ver más adelante en el versículo 4, o sea, al don sobrenatural de declarar la fe en otro idioma, ¿ya? Sin embargo, el énfasis del versículo 3 está en la comparación. Eran similares, eran como fuego. ¿Qué significa el fuego, querido hermano? En la cultura judía, el fuego solía asociarse en la poesía o en las metáforas a las lenguas. Fuego y lenguas. ¿Por qué? Porque ambas imágenes eran capaces de comer, de devorar, de expandirse rápidamente. Así como la lengua y la boca pueden digerir alimentos, el fuego se expande y come todo lo que está a su alrededor. Y por eso metafóricamente era común asociar a la lengua con el fuego. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, esto es más interesante. El fuego era comúnmente asociado al juicio y a la ira de Dios. Cuando usted ve algunos mensajes proféticos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el cual se habla de la condenación que Dios va a tener por los malvados, el fuego es una imagen recurrente. Es por algo se dice que Dios es fuego consumidor. Sin embargo, este texto no tiene relación con el juicio, porque el Espíritu está cayendo sobre la iglesia, sobre los escogidos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa el fuego en este contexto? Al igual que el viento, la gloria, la majestad y el poder de Dios. Fíjate en ese momento en el Sinaí, en el cual se veía la majestad de Dios, que había fuego. Fíjate en esta visión que Moisés tiene por primera vez de Yahvé. ¿Cómo estaba la zarza? Ardiendo. Fuego. Fíjate en esta columna que guiaba al pueblo de Israel de noche. ¿De qué era? De fuego. El fuego es una demostración de la presencia poderosa de Dios. Y es en este sentido, querido hermano, que debe entenderse este texto. Esta presencia poderosa y visible del Espíritu de Dios, llena de gloria, llena de majestad, ahora estaba morando en cada uno de los creyentes, sin excepción. Eso es importante, ¿eh? La presencia del Espíritu poderoso en cada creyente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era derramado sobre solamente un grupo de personas selectas, ¿no? Por ejemplo, los líderes, ya sean reyes, sacerdotes, profetas o algunos artistas que fueron seleccionados ahí con pinza para trabajar en la construcción del templo. A ellos se les daba el Espíritu Santo con poder. Sin embargo, el texto ahora nos está diciendo que cae sobre todos. Eso es potente, querido hermano. Hombres y mujeres, el Espíritu está sobre ellos. Judíos y griegos, el Espíritu está sobre ellos. Esclavos o libres, el Espíritu está sobre ellos. De manera que acá el Espíritu inaugura el sacerdocio universal. Todos somos recibidores del Espíritu Santo. No le crea a usted cuando le digan lo contrario, ¿eh? Ya sea por cualquier distinción de sexo, de género. No le crea, el Espíritu está sobre todo creyente. Y es un espíritu de poder como el fuego. Queridos hermanos, quizás nosotros el día de hoy ya no vemos ahí lenguas sobre nosotros, ¿eh? No vemos fuego sobre cada uno de nosotros. Pero nuevamente, esto sigue siendo realidad el día de hoy. El espíritu que está en ti, el espíritu que está en mí, es poderoso. ¿Usted cree eso? Es glorioso, es como fuego. Y ese poder nos habilita para mover nuestras lenguas y predicar el evangelio al mundo. Ese es el espíritu que está con nosotros. Y es cuando entendemos que este espíritu es poderoso, es que podemos entender el texto que vimos la semana pasada, el texto de ascensión, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la iglesia reciba el Espíritu, accede al poder de Dios que le capacita y le impulsa para la misión.
Queridos hermanos, una iglesia que guiada por el Espíritu de Dios es peligrosa. Es peligrosa para los imperios que le rodean. ¿Sabes por qué? Porque está en fuego. Tiene el fuego del Espíritu Santo y está apasionada y está llena de convicción porque accede al poder de Dios para transformar el mundo. De tal manera que se expande como un verdadero incendio. Ese es el poder de la iglesia. Yo una vez, querido hermano, estaba caminando cerca de mi casa en Avenida Macul con Rodrigo Araya. Y ahí hay una linda parroquia, no sé si usted la ha visto, la parroquia El Buen Pastor. Y yo pasaba por ahí, siempre paso por ahí, y un día cerca de lo que fue el estallido social, veo un graffiti en esa parroquia. Y el graffiti decía lo siguiente: la única iglesia que ilumina es la que arde. La única iglesia que ilumina es la que arde. Lógicamente, por el contexto en el cual esto sucedió, fue escrito por rebeldes, ¿cierto? Por gente que pensaba que la destrucción de templos era provechosa en ese momento de lo que fue nuestra historia. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Esta frase tiene algo de razón. La única iglesia que ilumina es la que arde. No nuestros templos, sino nuestro corazón. Cuando la iglesia tiene un corazón que está en fuego, cuando la iglesia guiada por el Espíritu Santo que es fuego y empodera a la iglesia, entonces esa iglesia ilumina en luz en el mundo, porque está sólida y capacitada por el Espíritu para predicar el Evangelio. Y es a esto, queridos hermanos, que Pablo hace referencia cuando aconseja a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Sé gobernado por el Espíritu. Sé fiel al Espíritu. No lo contristes, no lo apagues. Queridos hermanos, en el Espíritu no tan solamente somos vivificados, sino también empoderados para este desafío que tenemos por delante de la gran comisión. En el Espíritu Santo tienes todo lo necesario para predicar el Evangelio. ¿Me escuchó? En el Espíritu usted tiene todo lo necesario para predicar el Evangelio, porque es avivado y es empoderado. Sin embargo, el Espíritu también nos capacita, y esto nos lleva a nuestro último punto, que sin duda es el más polémico y el más entretenido también, ¿eh? El Espíritu capacita a la iglesia. Versículo 4. ¿Qué es lo que nos dice Lucas en este texto? Luego de esta demostración visible del poder de Dios en el Espíritu, en lenguas de fuego, dice que todos fueron llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Acá Lucas está haciendo referencia a lo que se conoce en el vocabulario bíblico como la llenura del Espíritu Santo. Usted va a encontrar también en otros lugares del Nuevo Testamento. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es la capacitación que Dios da a individuos por medio de dones, de habilidades, para que sirvan al reino de Dios, para que prediquen el Evangelio. ¿Sí? Vemos que los apóstoles podían ser llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo. Eran llenos del Espíritu Santo y predicaban con gozo. Es una capacitación especial que se le da a la iglesia para cumplir un fin. Y es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos que la llenura puede ir y volver en la vida de las personas. No es como la morada del Espíritu, que es perpetua, ¿no? No es como el bautismo del Espíritu Santo, que es una vez y para siempre. La llenura es un momento especial en el cual el Espíritu nos usa poderosamente para un fin. Y es esto lo que estaban experimentando estos creyentes. Esta llenura ahora se había democratizado. Todos estaban llenos del Espíritu y todos eran habilitados, capacitados para predicar el Evangelio y contribuir a la misión de Dios. Todos, hombres y mujeres. Déjeme ser enfático. Hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres, todos capacitados para predicar el Evangelio. Y es de esta manera que Pedro interpreta más adelante la profecía de Joel. En los versículos posteriores, en el sermón de Pedro, él dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta experiencia de ser capacitado por Dios ahora le pertenecía a toda la iglesia. Y es por eso que comienzan a hablar en otras lenguas.
nos dice el versículo 4. O lenguas que eran distintas, lenguas que eran extrañas a las que ellos conocían. ¿Sí? Según el Espíritu les daba esta habilidad para expresarse o para declarar sus convicciones. Ese es el énfasis en el griego. Declaraban sus convicciones acerca del Evangelio, acerca de Cristo, en lenguas que no conocían. ¿Qué significa esto, querido hermano? ¿Qué son las lenguas? ¿Y qué implican en este texto? Esta es una pregunta bien interesante, sobre todo en virtud del pueblo evangélico, sobre todo lo que podemos atribuir al pentecostalismo, que existe esta interpretación de las lenguas como un balbuceo sin sentido, ¿cierto? Y que eso es una experiencia espiritual. ¿Es eso lo que está haciendo referencia a este texto? Las lenguas, querido hermano, hacen simplemente referencia a otros idiomas. ¿Qué son las lenguas? Idiomas. Eso es lo que este texto nos está diciendo. Dijimos que al tratarse de Pentecostés, era un evento masivo. Había judíos de la diáspora. Había gentiles que venían a turistear. O sea, había gente que hablaba en otros idiomas. Había gente que hablaba en otros dialectos. Y los versículos 9 al 11 de este mismo capítulo, de estos dos, dejan claro esto. Nos dice que había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, etc. Gente de distintos lugares que hablaba diferentes idiomas. Y es por eso que ahora, con la llenura del Espíritu, los creyentes eran habilitados para hablar en idiomas que no conocían. Y de manera consciente, porque declaraban su convicción acerca de Cristo. No en un éxtasis, no balbuceando, sino claramente eran usados por el Espíritu, eran capacitados por el Espíritu para hablar en otros idiomas a gente que necesitaba escuchar el Evangelio. Eso es lo que dice Lucas, querido hermano. Sin embargo, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Existen las lenguas el día de hoy? Es un debate en el que no me voy a meter. No es mi estilo andar metido en un debate. Sin embargo, sí puedo decir lo siguiente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Primero, lo que significa esto es que la misión debe extenderse a otras culturas. La misión debe extenderse a otros países. La misión debe extenderse a otros idiomas. Otras lenguas, gente distinta a mí, gente que no luce como yo, gente que no habla como yo, gente que no piensa como yo, gente que no pertenece al mismo nivel socioeconómico que yo. Esa gente necesita escuchar el Evangelio. Gente distinta, no nuestra zona de confort, la gente que nos desafía un poquitito. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Y eso es lo que este texto sí dice. Por algo el Espíritu los capacitaba para hablarles a distintos tipos de personas en distintos tipos de cultura. ¿Qué es lo que este texto también dice? Que es el Espíritu quien nos capacita para la misión transcultural. Debemos hablar a todo tipo de personas. ¿Cómo lo logramos? Con estudio, por supuesto que sí, con preparación, por supuesto que sí, pero en última instancia es el Espíritu quien nos capacita para hablar con todo tipo de personas. Y que es lo último que este texto sí dice, que el don de lenguas es una demostración puntual de esto. Es una demostración puntual de que el Espíritu nos capacita para hacer misión a otras culturas. Eso es lo que este texto significa. Como nosotros, como tradición reformada, no negamos el actuar sobrenatural de Dios. No lo negamos. Dios es soberano y es poderoso. Y eso es ser calvinista hasta la médula. Sin embargo, creemos que ya es suficiente para hacernos creer que el Espíritu nos capacita. Ya fue suficiente esta demostración en Pentecostés. De tal manera que no necesitamos esta serie de eventos sobrenaturales de nuevo, sino que confiamos en que eso ya fue suficiente para demostrarnos que el Espíritu nos capacita para la misión transcultural. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, como creyentes tenemos un tremendo desafío por delante, esta gran comisión, discipular al mundo entero. El mundo entero es mi parroquia, decía John Wesley. ¿Cómo vamos a lograr esto? Confiando en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos el mejor guía, tenemos el mejor maestro, tenemos el mejor capacitador. Es el quien pone palabra en nuestra boca. Es el quien facilita la predicación del Evangelio, inclusive con gente distinta. Y eso es lo que fue demostrado en este texto. En Pentecostés, querido hermano, fíjate, al igual que en el Sinaí, el Señor está capacitando al pueblo del pacto.
En el Sinaí lo hizo por medio de dar la ley. Ahora lo hace por medio de dar un corazón nuevo y de dar dones a la iglesia y de acompañar a la iglesia en la misión. Así que ya sea, queridos hermanos, para compartir el evangelio con tu familia, con tus amistades, en tu trabajo, en tus estudios, en tu comuna, en tu país o en el mundo entero, depende del Espíritu Santo. Si bien nuestros esfuerzos, nuestros posgrados, nuestros estudios, nuestras capacitaciones son útiles, pero el fundamento último de la misión es el Espíritu Santo. Es el que nos mueve, es el que nos guía, es el que nos capacita, aún para hablar con gente radicalmente distinta a nosotros. Queridos hermanos, el miedo al momento de compartir el evangelio muchas veces es normal, porque estamos frente a gente distinta, con distintas opiniones, a veces opiniones fuertes, pero podemos ser fortalecidos a pesar de ese nerviosismo en la persona del Espíritu Santo, quien está verdaderamente en nosotros y es poderoso y nos aviva y nos guía para hablar del nombre del Señor Jesucristo. Concluyamos con este sermón porque veo hartas caritas ahí con los ojitos cerrados. Así que hemos visto que frente a la misión tan grande, frente a esta misión tan gloriosa que tenemos por delante, la misión de Dios, dependemos únicamente del Espíritu Santo para participar en ella. Es por eso que debemos apropiarnos del mensaje de Pentecostés, debemos apropiarnos del Espíritu de Dios, porque Él nos vivifica, Él nos da ánimo y vitalidad para seguir adelante en la misión de Dios, pero también Él es quien nos empodera, quien pone convicción en nosotros, quien pone pasión en nosotros para cumplir la misión, y por último, Él nos capacita para tener guía y orientación, para saber llegar a todo tipo de personas en la misión de Dios. Querido hermano, quiero terminar con dos pensamientos finales. Y el primero es el siguiente, y acá usted quizás se va a sorprender. Pero el Pentecostés es una oportunidad única para recordar lo siguiente. Prestemos atención a esto. La pentecostalidad le pertenece a toda la iglesia de Dios, no tan simplemente al pentecostalismo. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Los veo divididos. La pentecostalidad le pertenece a toda la iglesia de Dios, no tan solamente al pentecostalismo. Porque nosotros, como pueblo reformado, creemos en un Espíritu Santo presente, poderoso, que sigue actuando hoy, que sigue moviendo su iglesia hoy. Y ese espíritu le pertenece a toda la cristiandad, no tan solamente al pentecostalismo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros también tenemos ese mismo espíritu. Somos un cuerpo, un espíritu. Como también fuisteis llamados a una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y es en un solo espíritu que todos fuimos bautizados en un cuerpo y se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aferrarse al Pentecostés y al espíritu poderoso de Pentecostés es tan calvinista que el mismo B.B. Warfield llamó a Calvino el teólogo del Espíritu Santo. Porque una y otra vez en sus escritos se reverenciaba la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, ¿cómo podemos ser llenos de este Espíritu? De vida, de poder. ¿Cómo podemos apuntar a la llenura del Señor? A ser vivificados y empoderados y capacitados por Él. Y con esto cerramos. La respuesta es simple, querido hermano, y es por medio de Jesucristo. Es cuando tú estás unido a Jesucristo por la fe. Y es cuando tú profundizas en tu comunión con Jesús que somos llenos del Espíritu. Fíjate en lo siguiente. En Romanos, el apóstol Pablo llama al Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo. Son lo mismo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Así de ligados está la segunda y la tercera persona de la Trinidad. En el ministerio de Jesús vemos una y otra vez que el Espíritu Santo estuvo presente. Lo ungió en el momento del bautismo. Lo llevó al desierto para ser tentado. Lo acompañó en todo momento. Y es el Espíritu quien aplica en nuestras vidas lo que Cristo logró. El ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu trabajan en conjunto. La Escritura entonces, el día de hoy, te llama a estar unido a Cristo. Por medio de la fe
y a profundizar en tu comunión con Jesús para ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo yo soy lleno de Cristo? Háblale a Jesús. Ora a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú oras a Jesús? Que el mismo Espíritu Santo te asiste, intercediendo por ti con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Cuando tú oras a Cristo, el Espíritu está presente. Busca conocer la palabra de Cristo. Y cuando tú eres lleno de la palabra de Cristo, el apóstol Pablo dice que eres lleno del Espíritu Santo. Él se revela por medio de la palabra. Y cuando tú buscas a Cristo en los sacramentos, en la participación de la cena del Señor, en el recuerdo de tu bautismo, ¿quién hace el sacramento eficaz en tu vida? El Espíritu Santo. Y te da un sello, una confirmación real de que Jesús está cerca y está en tu vida. Acércate a Jesucristo el día de hoy y sé lleno del Espíritu Santo. Tengamos una oración de aplicación para finalizar. Bendito y amado Padre, te damos gracias porque frente a la tremenda misión que tenemos, que fácilmente nos podemos